Vamos a trabajar esta clase con herramientas de intervención. Es uno de los puntos que está planteado en el programa y bueno, aborda una serie de cuestiones como la planificación, planeamiento, norma, gestión, plan, programa, proyecto, proyecto urbano, diseño urbano, reestructuración, revitalización, recuperación. No vamos a trabajar todas esas cuestiones en la clase de hoy, vamos a llegar hasta plan, programa, proyecto, pero en la clase que viene lo vamos a retomar, incluso ya un poco más orientado a las cuestiones de movilidad urbana. Entonces, herramientas de intervención y ya arrancamos. Bueno, tomé el libro de Vergara y Tela Rivas porque está en nuestra bibliografía y me parece un libro, un texto súper interesante, con un desarrollo muy amplio de, digamos, todo el desarrollo del urbanismo, desde su surgimiento hasta algunas consideraciones de los momentos actuales. Y la pregunta de inicio del teórico la tomo concretamente del texto, y bueno, entonces para empezar la clase nos proponemos pensar, digamos, ¿las ciudades necesitan un plan? Los autores responden, bueno, no podemos comprender el urbanismo moderno sin la idea de plan, ¿no? La planificación urbanística, sin obviar estos antecedentes históricos, adquiere una nueva dimensión con la expansión de la ciudad industrial, con sus problemas y con la necesidad de resolverlos. Y eso lo empezaron a ver la clase pasada con el texto y el teórico que Roberto les planteaba, ¿no? Sobre todo las respuestas desde la residencia o las cuestiones de las áreas residenciales a esta problemática que planteaba la ciudad industrial, ¿no? Entonces, de alguna manera, también del texto, me interesa reforzar estas dos cuestiones que plantea nuestra materia o nuestra disciplina. O sea, el urbanismo afronta siempre dos tipos de temas, ¿no? Entonces, por un lado, la explicación de la naturaleza y las condiciones de los procesos urbanos, y por otro, las posibilidades de organización física del espacio urbano, lo relacionado con la intervención en las ciudades mediante planes, programas y proyectos. Entonces, en esta primera parte del curso hemos profundizado bastante en la explicación justamente de esos procesos urbanos, de los componentes estructurales y sobre todo del sitio donde estamos emplazados, digamos, tratando de explicar y relacionar estas cuestiones. Ahora, ¿para qué necesitamos entender, interpretar, relacionar, conocer estas cosas, digamos? El fin del urbanismo tiene que ver con poder intervenir sobre el espacio urbano, ¿no? Entonces, un poco es con qué herramientas, con qué instrumentos podemos hacerlo, qué nos brinda la disciplina. Entonces, la clase la planteo un poco a partir de dos hipótesis. Una tiene que ver con que los cambios en las técnicas o en las tecnologías de producción del espacio, de la producción de la ciudad, las tecnologías que han pasado de mecánica, eléctrica, electrónica, digital, modifican los procesos urbanos, como modifican nuestras vidas, tanto como la planificación adapta las herramientas para su interpretación e intervención. Eso por un lado. Y por otro lado, también cruzar estas miradas con las tensiones que se establecen entre el plan más general y el proyecto más concreto, digamos, como nociones que han sido históricamente construidas, pero que se manifiestan en algunos
en esas tensiones algunos de los problemas centrales justamente del urbanismo, y que son con los cuales nos va a tocar lidiar permanentemente. Si de la era digital pasamos a una era, la que sea, tenemos que tener la capacidad de adaptar nuestra forma de entender la ciudad y de poder dar respuestas en función de los instrumentos que estamos logrando. Tenemos la capacidad crítica de adaptarnos, como los instrumentos, digamos, a, eh, a la ciudad que nos toque intervenir, que nos toque tratar o donde nos toque trabajar. Entonces, siempre de alguna manera revisamos muchas veces algunos planes o proyectos paradigmáticos del urbanismo que han adaptado sus medios, sus respuestas en cada uno de los momentos, no como una cuestión de hacer un relato histórico, sino con la cuestión de poder sacar las conclusiones en ese sentido, en el sentido crítico de las metodologías de abordaje y de las respuestas en cada momento a la ciudad que se requería. La clase pasada se trabajó también con algunos proyectos paradigmáticos del sedimento urbanístico de la disciplina. Yo quiero retomar algunas cosas de esas y plantear como algunos ejes de mirada, digamos. Lo propongo al Plan de Barcelona en este caso, porque, bueno, responde de alguna manera a esa problemática del hacinamiento de la ciudad industrial que planteaba la ciudad histórica, que es la que vemos con este trazado o este tejido, de alguna manera, el tejido histórico, el tejido irregular, el tejido de la ciudad medieval. Y bueno, desde esa ciudad, la ciudad del momento, digamos, como bueno, uno de los que se considera, digamos, el que sentó o que estableció las bases de un urbanismo científico, como Cerdá, define, digamos, o inaugura la nueva disciplina a mitad del siglo XIX. Entonces, digamos, y yendo también a vincular algunos temas que queremos trabajar en esta parte del curso, que son tanto la residencia como la movilidad, la cuestión de los grandes trazados, ¿no? En el tema de la movilidad o las grandes infraestructuras, o esas grandes líneas que vemos sobre el territorio, que de alguna manera definen esa estructura como componentes fuertes, como componentes permanentes, como ellos van siendo los protagonistas de las transformaciones urbanas hacia adentro de la ciudad existente, y los protagonistas o la estrategia de ocupación del territorio en el sentido de cómo crece la ciudad, cómo la ciudad se proyecta, cómo la ciudad se amplía, cómo la ciudad se ensancha, ¿no? Porque en este caso es como se denominó el plan, la ciudad se ensanchó todo este territorio que es prácticamente 10 veces más de la ciudad existente. Entonces, bueno, ¿qué plantea este primer plan? Plantea una ciudad que es mucho más abierta. Tengamos en cuenta que las problemáticas tenían que ver con con ese hacinamiento, con esa cuestión de higiene, de sanidad, pero también plantea con un conocimiento importante del territorio que rodeaba la ciudad para poder generar estos trazados con la precisión que de alguna manera fueron trazados y con los que actualmente la ciudad convive. Como protagonista de las transformaciones hacia adentro y como estrategias de ocupación territorial, digamos, las aportaciones del plan tienen que ver con esa estructura a escala territorial, cómo creció esa ciudad, cómo todavía sigue soportando ese crecimiento,
el trazado de ese proyecto, la red viaria, las propuestas de espacios libres y equipamientos, y la manzana moderna en términos de tejido. La ciudad, digamos, el proyecto surge con una definición de cómo era la tipología parcelaria y la tipología edilicia como conjunto. O sea, no era una ciudad que se iba a construir lote a lote, sino que a partir de volúmenes que iban definiendo unas manzanas que dan una homogeneidad muy, muy característica, ¿no? Como las vemos incluso todavía hoy. También con el conocimiento, digamos, y la definición muy precisa de cómo se trabajaban o trazaban o se ejecutaban las obras de infraestructura, ¿sí? Tengamos en cuenta que empezaba a sanearse la ciudad, a desarrollarse las cañerías, desagües pluviales, de conducción de agua y demás, que eran todas, digamos, necesitaban una tecnología nueva en ese momento. Entonces, la definición de estas cuestiones que van por debajo del piso ya estaban planteadas en esta ciudad. Esa como punto de partida y como caso, digamos, paradigmático de nuestra disciplina. También como el trazado como protagonista de las transformaciones urbanas se va dando en distintos momentos, o podemos tomar para reflexionar sobre esa cuestión nuestras ciudades también. Por ejemplo, cuando Buenos Aires se plantea el plan de mejora, ya también en el siglo XIX, donde sobre la ciudad heredada, la ciudad existente, se plantean una serie de diagonales y aperturas de ejes, con demoliciones y con expropiaciones y demás para generar este tipo de obras, este tipo de visuales, modificar, digamos, esa ciudad histórica y de alguna manera estructurar los ejes con otra impronta. De alguna manera, bueno, la Avenida de Mayo y una serie de avenidas en Buenos Aires tienen que ver con eso, sobre la ciudad existente. Ahora, también en nuestro caso, por ejemplo, en donde nuestro área de estudio concretamente, quiero volver a mirar el plano que ya habíamos visto cuando hablamos sobre el proceso de urbanización, y planteamos la cuestión del bulevar. Entonces, a ver, en este caso, en este momento de la ciudad, cuando la ciudad construida es esto que vemos más oscuro, donde no teníamos el puerto, o el puerto era apenas este muelle, y el sistema ferroviario recién estaba instalándose, digamos, ¿qué podríamos decir en todo caso de este eje, de este nuevo eje, de este proyecto de nueva ciudad que se ve en esta imagen y que se planteó en ese momento también, año 1889, el plano, para la ciudad? ¿Es un trazado, el trazado es protagonista de las transformaciones urbanas o es una estrategia de ocupación territorial? Es decir, en definitiva, una estrategia de crecimiento. ¿No parece ser un ensanche también para nuestra ciudad la ampliación de esta superficie, digamos, la incorporación de estos terrenos de la constructora de Santa Fe, como dice acá, de esta porción de territorio, de nuevo territorio a urbanizar en la magnitud que se indica en este plano, bueno, un fragmento de plano? Bueno, para mí, digamos, el eje es una operación, digamos, que puede ser similar a lo que plantea quizás Cerdá conceptualmente, ¿no? Por supuesto no es la misma escala, pero conceptualmente se podría visibilizar como un ensanche, como un crecimiento de esta escala de Santa Fe. También el eje, cómo está definido y cómo se estructura una porción de ese territorio. Un damero con manzanas que son de menor
atención que las que continúan o las existentes. Bueno, una serie de consideraciones que prácticamente en el mismo momento o contemporáneamente a lo que Buenos Aires justamente se plantea con sus diagonales, estaba sucediendo acá en Santa Fe, con la diferencia de que esto se realiza sobre una ampliación de la ciudad, sobre un ensanche de la ciudad, cuando Buenos Aires lo hace como una transformación urbana de la ciudad existente. Y sin ir más lejos, digamos, el bulevar, acá hay una imagen bueno, que son fácilmente accesibles, esto del Banco de Florian Pauque, la esquina de la Alianza Francesa, que hoy todavía existe, como una referencia, como un equipamiento, o sea, con una parte de la estructura, un equipamiento urbano de aquella época, y que de alguna manera está reflejando la situación urbana, una imagen urbana de la época. Continuando con la cuestión de la ocupación territorial, es interesante justamente en el momento y muy, muy próximo al planteo del proyecto, justamente cuál era el medio de movilidad de la época, y hablábamos al principio de la cuestión de las hipótesis acerca de los medios de producción y de los medios tecnológicos del momento, ¿no? Bueno, el ferrocarril. Cómo estos trazados se van desarrollando de manera de estructurar ese territorio y cómo van creciendo y de alguna manera también marcan la estructura que hoy vemos, ¿no? Entonces, como estrategia de ocupación territorial, los grandes viarios y los grandes trazados ferroviarios en este esquema de crecimiento, como un hilo de ir mirando estos componentes estructurales en cómo vamos pensando la ciudad, cómo fue pensada en este momento esta ciudad. Otra forma de crecer, digamos, otra forma de plantear cómo las ciudades podían empezar a desarrollarse en ese momento, refiere a otro modelo, ¿no? El modelo de la ciudad lineal, que plantean Arturo Sorimata para Madrid, y de alguna manera lo hace también mirando a las periferias, en este caso no trabajando sobre la ciudad existente, sino hilvanando en un vasto territorio una línea, una ciudad lineal organizada a partir o estructurada a partir del eje ferroviario que va en el centro de, de esta línea, ¿no? de esta ciudad lineal como se plantea. Esta ciudad va tocando determinados puntos en el territorio de ciudades existentes, va hilvanando cada uno de estos núcleos preexistentes. Acá se ve uno, por acá se ve otro, por acá se ve otro. Digamos, es como una estrategia de ocupación territorial, una estrategia de crecimiento, una estrategia de pensar nuevos patrones de urbanización, de dar respuesta a un momento en donde los medios tecnológicos empiezan a mostrar nuevas posibilidades. Esa ciudad, bueno, está estructurada de la manera que lo vemos, tienen 500 metros, es un eje de 500 metros, una especie de peine, y se piensa como una nueva ciudad de extensión ilimitada. Lo desarrolla también una compañía urbanizadora, y de alguna manera lo interesante también es ver, bueno, se piensa un determinado tejido, distinto al de Cerdá, se piensa una determinada manzana, un determinado agregado edilicio, y un eje que tiene distintos carriles en el centro del ferrocarril, pero también espacios para carros, espacios para personas, otros espacios para personas. Bueno, una estructura que desde el perfil refiere a una ciudad diferente, ¿no? Siempre vinculada al sistema de movilidad. Bueno, me parece interesante también
hacer la referencia a que, por ejemplo, una parte de esa ciudad se construyó y hoy vemos las huellas, fíjense en este sector, las huellas de la porción de ciudad lineal que se construyó. Por supuesto, la ciudad central se fue extendiendo y quedó absorbida por el tejido actual de la ciudad de Madrid, ¿no? Y los núcleos que iba atando, digamos, si ya esto estamos hablando de un área metropolitana que está incorporando varias jurisdicciones o varias localidades, pero de alguna manera ese trazado, esa primera huella, persiste. Ahora, un poco el pensamiento del momento tenía, entiendo, podemos pensar que podría tener que ver con una idea de una ciudad, una especie de ecumenópolis, si podríamos llamarlo así, una ciudad que se extendiera por toda la superficie posible y que fuera creciendo como ilimitadamente, de alguna manera, y con algunos modelos que cada uno va proponiendo, ¿no? El tema es cómo se resuelven esos modelos y cómo la sociedad, digamos, cómo se va incorporando a la ciudad real. En ese sentido, me parece interesante marcar lo que Le Corbusier propone ya 60 años después, y que es la idea también, él plantea una ciudad lineal. Él también plantea una ciudad lineal industrial que a partir de los ejes de los medios de transporte fueran atando distintas ciudades como una forma de ir urbanizando linealmente toda la superficie que fuera posible a medida que se fuera necesitando. Es interesante ver cómo nuevamente el eje de la movilidad, el eje del transporte, los medios de transporte disponibles en el momento, bueno, se incorporan como eje estructural y estructurante de la urbanización, o de la ciudad, o de cómo pensar la ciudad. Esa ciudad lineal de Le Corbusier tiene un esquema que también pretende ir atando los núcleos preexistentes, como los que se ven aquí, pero también hay como tres líneas en este caso de vinculación, pero relacionadas al transporte, al ferrocarril, las rutas, ya incorporado al transporte automotor, el agua y la separación de funciones propia del movimiento moderno en una ciudad muy ordenada en este esquema como él lo plantea, ¿no? Las industrias, la vinculación de las industrias con los medios de transporte para sacar la producción, una vía de comunicación más interna, más vinculada al verde y más vinculada a las residencias, áreas residenciales colectivas, áreas residenciales más más aisladas, de viviendas aisladas, espacios vinculados a la cultura y demás, toda la cuestión residencial pasa por este lado, mientras está separado por un espacio fuelle verde, digamos, de todo lo que sería el área productiva. Bueno, una ciudad que con ese esquema podría seguir creciendo ilimitadamente. Y también propone un esquema territorial como el que veíamos anteriormente, comparado con el de Madrid o el de Sorimata, que hace pensar en un crecimiento ilimitado de la ciudad de manera ordenada, organizada, con un esquema según los preceptos del movimiento moderno, ¿no? Muy claramente acá lo marca un poco más detallado. Cosa que de alguna manera ha sucedido porque las ciudades en definitiva han crecido ilimitadamente, han crecido saltando jurisdicciones, lo que sí no han crecido siguiendo determinados modelos, como los que vemos, pero el hecho de que la ciudad se iba a desbordar de alguna manera y que había que pensarla desde un primer momento o permanentemente cómo resolver esos problemas, el tema del crecimiento
planeamiento urbano, es uno de los temas del urbanismo, bueno, ya lo vienen planteando desde los propios orígenes del urbanismo. También podemos trabajar la idea del trazado como estrategia de ocupación territorial con otro tipo de trazado ya más supermanzanas, una estructura, una retícula de otra forma, pero que también, si queremos seguir la línea de interpretar esos trazados como una estrategia de ocupación territorial, lo podemos hacer en otros modelos, y nos puede ir explicando, digamos, las ciudades o las respuestas desde la disciplina, desde esta lógica. Ahora, también pensando en la cuestión tecnológica o en la cuestión de las grandes infraestructuras, podemos plantearnos algunas respuestas o algunas propuestas desde algunas utopías, de algunos proyectos de la utopía, que en este caso, bueno, en vez de ocupación territorial, tiene que ver con la ocupación del agua o la ocupación del mar, pero que, bueno, refieren a pensar estrategias para crecer de alguna manera con los medios tecnológicos del momento. O sea, la década del 60 tiene una apuesta muy fuerte por la cuestión de las infraestructuras, y en este caso también una crítica al movimiento moderno de pensar los grandes planes más totalizadores o la ciudad como se venía viendo. Entonces, bueno, las críticas también vuelven a saltar sobre la utopía o sobre proyectos fuera de lo que de lo habitual en ese momento para dar respuestas y con la tecnología del momento. Una época que apostaba por las grandes infraestructuras, los grandes sistemas ya de prefabricación pesados, otras tecnologías, y de alguna manera varios planes han trabajado estas cuestiones como que han aportado, digamos, a nuestra disciplina. Acá retomo algo que Roberto planteó la semana pasada y tiene que ver con el plan de la ampliación de Ámsterdam. Si bien estuvo el de Berlage previamente, que expandió la ciudad en un sector, estamos pensando cómo crecen las ciudades, ¿no? Y cómo pensamos ese crecimiento. La semana pasada se habló de sostenibilidad, la sostenibilidad tiene que ver con eso, si crezco de una manera compacta, si crezco de una manera extendida, qué estrategias me doy para vincularme con ese territorio del borde urbano. Bueno, está el proyecto del sur de Ámsterdam, después está el proyecto de ampliación del este, que es el que está aquí en anaranjado, de 1934, pero después también, contemporánea al proyecto para la Bahía de Tokio, hay un proyecto que, digamos, tiene que ver con esas propuestas utópicas de crecer sobre el agua, en este sentido, y sobre un eje al cual se le van acoplando eh, distintas parcelas, de alguna manera, como se ve en este sector. Bueno, Ámsterdam también tuvo este proyecto de ampliación celeste, planteado por Bakema y Van der Brohe, también en la década del 60. Es una ciudad lineal construida sobre una serie de islas. Cuestiones que también los utopistas trabajaron, como Archigran, que también tuvieron influencias en algunas imágenes
en muchas de las imágenes del siglo XX, la plug-in city, la walk-in city, la instant city. Ahora, las megas estructuras y la idea de pensar la ciudad como un gran artefacto. Ahora, si vamos al siglo XXI, de alguna manera tenemos algunos proyectos que se han vinculado a esas utopías que quizás en este momento eran demasiado utópicas y que en este caso han llegado a materializarse, ¿no? No digo que sea el modelo de ciudad, pero digo que hay muchas cuestiones que van quedando también como sedimento y que en algún momento llegan a materializarse. Por otro lado, el trazado como estrategia de ocupación territorial también está interesante verlo en estas otras situaciones donde realmente se está produciendo la ciudad en medio del desierto en este caso una ciudad, áreas residenciales homogéneas, digamos, desarrollada en un territorio aislado, también es una estrategia diferente, digamos, de ocupación del territorio, que consume suelo y que, bueno, son otras formas que se están dando, tenemos que conocerlas y tenemos que saber, digamos, interpretarlas para, bueno, criticar o entender, digamos, qué puede servirnos o que no, pero tenemos que indagar, digamos, en cuál es el tipo de uso del suelo, cómo se vincula esta ciudad con las ciudades existentes, qué tipo de ciudad genera, qué tipo de sostenibilidad, qué tipo de consumo de suelo pensemos, qué densidades trabajamos, qué diversidad de usos y cuáles son las formas en que la ciudad se sostiene, digamos, qué servicios, qué infraestructura, etcétera.